analizar qué significa eso del sujeto trascendental tanto en Kant como en Fichte. Tendríamos que decir el primer Fichte, el Fichte que va de 1794 a 1800, porque la disputa sobre el ateísmo de Fichte le hizo mella y, aunque es una cuestión discutida, yo pienso que cambia de horizonte del pensar y habría que presentarlo expresamente. Entonces me voy a referir, cuando hable de Fichte, yo pienso que estoy hablando del Fichte que va de 1794 a 1800, porque ya la doctrina de la ciencia de 1801-1802 comienza a cambiar el horizonte del pensar. Entonces, los tres primeros puntos, vamos a ver tres observaciones que pienso que son fundamentales para comprender qué significa eso de sujeto trascendental. Comencemos entonces. Primer punto. ¿Qué es el yo trascendental? El yo trascendental, que es el sujeto kantiano, pero también es el fichteano, es aquello cuyas formas y acciones hacen posible que seamos capaces de conocer los objetos, que seamos capaces de preguntarnos por la verdad, de compartir la verdad, que seamos capaces también de ser libres, de pedir y exigir la justicia y el bien, y que seamos capaces de apreciar lo bello, de admirar lo sublime y de crear y contemplar también el arte. Y en esto están de acuerdo tanto Kant como Fichte. Pero mientras que Kant acentúa el aspecto de las formas, y habla de formas a priori, Fichte se fija más en las acciones trascendentales. Lo que pasa es que las acciones trascendentales no van caóticamente, sino que van según su propia forma. De tal manera que las formas a priori son la forma de esas acciones trascendentales que hace posible que el sujeto entienda, conozca, actúe, pide la justicia, admira la belleza. Por ejemplo, el principio de identidad, que sería A igual a A, Fichte lo fundamenta en la identificación que el yo hace, en la identificación trascendental que el yo hace consigo mismo. Con lo cual se ve que la forma del principio de identidad, se apoya y se fundamenta en esa acción trascendental concreta. A igual a A, que es el principio lógico de identidad, sería la huella de la acción trascendental primera en el que yo se identifica consigo mismo. Eso se llama autoconciencia, conciencia de sí, y es capaz de decir después, no lo dice en el primer momento, lo hace, pero no lo dice reflexivamente en el primer momento, es capaz de decir yo soy yo, o yo soy. Es esa inmediatez de la conciencia a sí misma que ya había descubierto también Descartes y había pensado que esa es como la primera convicción, la primera certeza, que ni siquiera un genio maligno podría entrar a engañarme. Es el acto en el cual el yo, que necesariamente tiene que saber de sí, porque entonces no se constituye como yo, el yo se constituye como algo que sabe de sí, como algo autoconsciente. Y si quitamos el contenido del yo que se identifica consigo mismo, aparece A igual a A sería el que sustituye cualquier otro contenido. Y dado que es el primer principio en el cual el yo se constituye, todos los elementos de nuestra vida tienen que cumplir esa ley, porque si no, no sabríamos ni qué estamos pensando, ni qué estamos haciendo, ni qué estamos sintiendo. Por tanto, Kant acentúa más el aspecto de las formas, incluso en la ley moral también sería una mera forma, y Fichte acentúa más el aspecto de la acción. Nosotros somos fundamentalmente acción, también para Kant, porque el yo pienso es una acción,
y solamente es en la acción de determinar el mundo. Y el yo actúa es la libertad, que también es una acción. Y el contemplar la belleza también es una acción, es la acción que él llama del gusto. O crear un arte también es la acción del genio. Pero, sin embargo, Kant se fija más en la forma y Fichte se fija más en la acción. De tal manera que dice, por ejemplo, en las lecciones sobre el destino del estudiante o destino del Gelarte, del sabio, del que se dedica a estudiar en la universidad, es actúa, actúa, actúa. Para eso estás en este mundo. Am van varditat, comenzaba también a decir Fausto, el Fausto de Goethe. Al principio era la acción. La acción es la que nos funda, o la acción autofundante es aquella en la que comienza todo el sistema. Ese sería el primer punto, el yo trascendental. El yo trascendental es la forma o la acción que hace posible que nosotros conozcamos, que nosotros actuemos libremente, que nosotros pidamos la justicia, que nosotros busquemos la verdad, ¿no? Es ese momento de constitución de nuestro mundo teórico, práctico y nuestro mundo estético. El segundo punto que quiero aclarar es que aunque se habla de yo, el yo trascendental no es sin más el individuo. No es que yo Jacinto o yo Manola constituya el mundo. No, el individuo, lo vamos a ver, está dentro de eso constituido. En realidad, el yo trascendental como acto es individual. Los actos son de los individuos. Y por eso el idealismo trascendental, tanto de Kant como de Fichte, nos invita a actuar por nosotros mismos, a pensar por nosotros mismos. Y justamente en eso, dice Kant, consiste la ilustración. Piensa por ti mismo, atrévete a pensar, atrévete a actuar, atrévete a ser libre, ¿no? Por tanto, el yo trascendental es, en cuanto a acto, individual. Cada uno tiene que pensar, cada uno tiene que conocer, cada uno tiene que ser libre, cada uno tiene que ser capaz de admirar la belleza, el arte, de admirar lo sublime. Nos invita, por tanto, el idealismo trascendental a cada uno, a todos y a cada uno, a ser libres y a cultivar nuestro sentir común estético. Es una tarea que todos deben hacer. En definitiva, el sujeto trascendental es una tarea. Es una tarea que todos los individuos como tales tienen que realizar y no pueden ser sustituidos en esa tarea. Es una tarea personal, es una tarea de conocer cada uno, de ser libre cada uno, de sentir cada uno. Pero la forma en que esto es posible, las condiciones de posibilidad en las cuales el individuo puede hacer todo eso, es esencialmente comunitario. Esencialmente se da en una comunidad de comunicación y de interrelación, es decir, en un nosotros. No hay un yo, sino un nosotros. Es un acto necesariamente intersubjetivo y sin comunidad no se daría. Por eso, en el ámbito del conocimiento, lo que se busca es la objetividad, no la arbitrariedad de cada uno, no la fantasía de cada uno. Lo que se busca es la verdad, lo que se busca es hacer ciencia, no las ocurrencias que puede tener cada individuo. No se puede construir la objetividad individualmente cada uno la suya. Y en el ámbito práctico, lo que se plantea es un mundo justo y libre en el que todos sean libres. Pero eso solamente se puede hacer en la comunidad que uno respeta la libertad del otro y colabora libremente con el otro en lo que llamaría Kant el reino de fines o el reino de la libertad. Y en el ámbito estético, Kant señala como fundamento de ese sentir, la belleza, lo sublime y el arte, una especie de sentir
común estético en el cual podemos incluso compartir no solamente conceptos, crítica a la razón pura, no solamente acciones, crítica a la razón práctica, sino también nuestro modo de sentir el mundo, de sentir la concreción en la que yo estoy en el mundo, ¿no? De sentir incluso mi propia individualidad. Somos esencialmente comunicación. Y ese sujeto trascendental, o esas acciones trascendentales, lo que posibilita la construcción de un mundo compartible, de un mundo comunicable. Por tanto, cuando se dice que el espacio y el tiempo como formas de la sensibilidad del sujeto trascendental depende de yo, no se dice que depende del individuo, sino de todo ser racional. No es que depende el espacio y el tiempo de mí, de tal manera que cuando yo no era, entonces no existía el espacio y el tiempo, y cuando yo dejo de existir, no depende del individuo. Hay, por tanto, un elemento comunitario que nos constituye a todos de un modo absolutamente esencial y definitivo, y que hace posible justamente que seamos seres racionales. No podríamos ser seres racionales en la selva y aislados. Solamente en cuanto hay comunicación, en cuanto hay lenguaje, en cuanto hay argumentación, en cuanto hay una educación mutua y continua. Fichte, en su obra Fundamentación del Derecho Natural, el parágrafo 3 en concreto, dice: solo entre seres humanos llega a ser uno un ser humano. Porque para ser racional es necesaria la educación, es necesario el reconocimiento, es necesario la comunicación, el lenguaje, el requerimiento, la petición de decir: oye, por favor, no seas tan bestia, intenta respetar al otro, intenta comprenderle, no vayas avasallando, ¿no? Por ejemplo. Podemos utilizar también otro lenguaje también coloquial. No hay un ser racional sin comunidad. Y además, no hay un ser cognoscente o un sujeto trascendental sin mundo. El sujeto trascendental no solamente no puede ser un individuo aislado de la comunidad, tampoco puede ser un individuo aislado del mundo, puesto que el sujeto trascendental no es una sustancia, una res cogitans que pudiera ser sin mundo, porque tiene otra forma de ser. Esto quizás es lo más difícil de entender, y sobre todo en una cultura más bien empirista y científica como la que tenemos, ¿no? No existe solo el modo de ser de la cosa, que sería la dirección del espíritu fundamental de una ciencia, de la ciencia moderna, que debe hacer eso, pero no se debe pensar que solamente existe eso, ¿no? El sujeto trascendental no es una cosa, ni una cosa de otro mundo que pudiera ser sin mundo, ni una cosa sin más de este mundo. No es un objeto más, sino que es la acción que hace posible conocer los objetos y el mundo y determinarlas objetivamente o transformarlas según nuestras exigencias racionales. Estamos continuamente transformando el mundo. Estamos continuamente haciendo la cocina, por ejemplo, ¿no? O estamos continuamente utilizando las cosas para no pasar frío, estamos utilizando un montón de cosas para trasladarnos, estamos utilizando ahora mismo todas estas avances de la tecnología para comunicarnos. En Fichte, en concreto, en relación con que no existe el sujeto trascendental sin mundo, hay una frase muy, muy conocida, muy famosa, en su segunda introducción a la doctrina de la ciencia, estamos en 1797, en el cual dice: no puede haber una intuición empírica, es decir, no puede haber un sujeto puro, no puede haber una intuición intelectual, es decir, no puede haber un yo puro, sin una intuición empírica, es decir, sin conocimiento del mundo. Y Kant, en la crítica a la razón pura, dice: el yo pienso es en el momento de determinar el mundo o determinar objetivamente el mundo. Ese sería el segundo punto. Primero, ¿qué es el sujeto trascendental? Que es la capacidad de conocer, de actuar libremente y de sentir. El segundo, que el sujeto trascendental no es los individuos, ni puede ser tampoco sin mundo, sino que es el nosotros que vive en el mundo.
Y el tercer punto que quería también señalar y que es importante y que suele ser una de las mayores fuentes de incomprensión de lo que es el sujeto trascendental, eh, porque se le confunde con el sujeto empírico, ¿no? Normalmente es muy corriente hacer eso y es necesario comprenderlo. Después uno puede estar de acuerdo con eso o no estar de acuerdo con eso, pero por lo menos hay que comprender aquello que después se quiere criticar. El tercer punto es que hay que distinguir entre el sujeto trascendental y el sujeto empírico. El sujeto empírico sería mi cuerpo o sería mi sentido.